Hola a todos, bienvenidos a Simple Blending. Yo soy Mónica Hacha, soy dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. Hoy os voy a preparar una receta de merluza con gambas y salsa de ajo ultra rápida. Hoy os voy a enseñar a preparar una receta de merluza con gambas y salsa de ajo. Receta de gran chef, y la voy a preparar utilizando el robot de cocina My Cook Next, y así tenéis pues una versión diferente, que por supuesto podéis preparar exactamente igual la receta, os iré diciendo, con técnicas culinarias tradicionales, porque en realidad voy a cocinar la merluza y las gambas al vapor y al mismo tiempo, algo que me permite la MyCook, pues voy a cocinar la salsa, y de esa manera pues en un tiempo rapidísimo de apenas unos 15 máximo 20 minutos tengo la receta terminada. Si yo llevo la merluza con las gambas al horno en lugar de cocinarlas al vapor y en la sartén hago la salsa, tengo un resultado similar. Por lo tanto, podemos, por supuesto, a pesar de que yo vaya a utilizar la MyCook para que vayáis viendo como el juego, ¿no?, que nos da en la cocina, evidentemente todo este tipo de recetas también las podéis preparar vosotros en casa con el menaje habitual, que muchas veces decimos, no, pues esta receta me la salto, ya no la veo. Pues atentos, porque es una receta que os puede resultar muy interesante para utilizar filetes de pescado blanco. Hoy yo voy a utilizar merluza fresca que he congelado en casa previamente para evitar el riesgo por el anisakis, y que por supuesto podéis utilizar bacalao, podéis utilizar incluso unos filetes, por ejemplo, aquí ya no estaríamos en pescado blanco sino en semigraso, pero unos filetes de lubina o de dorada, pues para darles un toque diferente y no preparar siempre de la misma manera los mismos pescados, que al final pues nos puede llegar a resultar aburrido. Las gambas son gambas peladas congeladas que podemos conseguir con muchísima facilidad, así que también tendríamos la posibilidad, si encontráis de oferta o os resulta más económico, utilizar por ejemplo unos langostinos cocidos y añadirlos al final de la cocción, porque ya están cocidos, pero si queremos que se calienten como el resto de los ingredientes y que cojan el saborcito también de la salsa. Así que versiones o utilidades aquí tenemos un poco para todos. Es una receta baja en carbohidratos, porque el mayor componente en este caso va a ser el proteico por la merluza y las gambas, pero para la salsa evidentemente necesitamos utilizar algunas verduras. El ajo contiene muy pocos carbohidratos, es el ingrediente principal de esa salsa. Tenemos también la cebolla y el vino. Cuando contabilizamos los carbohidratos que contiene una receta, tenemos que intentar irnos a ingredientes que ya de por sí contengan poquita cantidad. Luego además lo vamos a repartir entre los comensales, y además si esos ingredientes tienen un elevado contenido en fibra, limita también esos carbohidratos. Esto es un pequeñito apunte que algunas veces me habéis preguntado, ¿cómo sé si la receta es baja en carbohidratos? Pues mirando los ingredientes, sobre todo si las recetas o la dieta que vosotros necesitáis es muy baja en carbohidratos, en esos casos lo mejor que podemos utilizar es la plancha o el horneado y evitar las salsas, porque cualquier tipo de salsa algo de carbohidratos va a llevar porque le añadimos vegetales, pero en este caso, como vais a ver, la verdad es que la cantidad es muy pequeña. En primer lugar, voy a utilizar la función sofrito del modo manual de elaboración de recetas y voy a añadir el aceite. La función sofrito siempre nos va a requerir una mayor cantidad de aceite que si lo hacemos manualmente y vigilando. En este caso son entre 40 y 50 gramos aproximadamente, que también los podríais pesar con la función balanza en el caso de que la necesitéis.
Como voy a preparar una salsa de ajo, pues tengo aquí 6 dientes de ajo grandecitos, que cuando vamos a la sartén, que es lo primero que tenemos que hacer o solemos hacer, aparte de pelarlos, que estos ya me han salido pelados, los tenemos que picar o trocear. En este caso no es necesario, porque durante la función sofrito se van a ir picando también los ingredientes, es decir, a medida que yo los voy pelando, pues los puedo ir echando directamente en el vaso de la MyCook. Ya tengo pelados el resto de los ajos, que van igualmente también al vaso del robot. Voy a utilizar también una cebolla para darle un poco más de consistencia a la salsa. Una de las ventajas, como estáis viendo, que tiene utilizar el robot de cocina, en este caso la MyCook Next, es que no necesito prácticamente cortar los ingredientes. También es cierto ahorro de tiempo a la hora de cocinar. En el caso de la cebolla, pues los cortes justitos para que nos entre también por el agujero de la tapa del vaso. Probablemente compartirla en cuartos tenemos ya suficiente, así que allá va también la cebolla. Retiramos todos estos restos de aquí. Como ya tengo programado la versión, el modo sofrito, 3 minutos, porque después vamos a seguir cocinándolo un poco más. Siempre utiliza temperatura máxima y ya lo tenemos, así que le damos a iniciar. He parado el modo sofrito para añadirle el perejil cuando me queda aproximadamente como 1 minuto. El perejil, si lo utilizamos desde el principio, se nos puede requemar, pierde gran parte de sus propiedades, por lo tanto vamos a añadirlo al final del sofrito, así que continuamos. A continuación vamos a preparar la vaporera para que en el momento que necesitemos ponerla encima de la tapa la tengamos preparada. Y en la vaporera vamos a colocar los filetes de merluza, que tengo unas colas pues cortadas en trozos un poco más pequeños para tener las 2 raciones de merluza para 2 personas, serían 2 trozos para cada uno. Como veis, cuando tenemos merluza fresca, pues los trozos son un poquito más irregulares que cuando tenemos los trozos de merluza congelados. Y vamos a añadir también por encima una docena de gambas, las vamos colocando alrededor y así tendremos pues toda nuestra ración de proteína de este plato de merluza con gambas. Vamos a aprovechar en este momento también para añadir la sal, una pizquita de sal a la merluza. Cuando se cocina al vapor se necesita, porque al final pues va echando un poquito de sal también con el agua que pierde, y le vamos a echar también un poco de sal a la verdura que no le habíamos echado anteriormente. Y lo mismo con la pimienta, le vamos a añadir un poco de pimienta negra molida también al pescado, a la merluza y a las gambas, y otro poquito también se lo añado a la verdura que tenemos preparándose el sofrito para la salsa. Cerramos la vaporera y la reservamos, pero sí, ya la tenemos preparada y en el momento que la necesite la pongo encima de la tapa. Voy a aprovechar y os voy a ir enseñando también cómo va quedando la verdura. Vamos a aprovechar este momento también para ir echándolo un poquito para abajo, porque a veces, bueno, pues con ese movimiento de las cuchillas, bueno, pues puede irse un poco para arriba. Y la jarra está caliente, así que mucho cuidadito. La vuelvo a colocar en su sitio, que es donde vamos a seguir cocinando. A continuación, como la verdura la quiero, bueno, la cebolla y el ajo, para hacer salsa de ajo le voy a añadir líquido, en este caso 100 mililitros de vino blanco, que se tiene que evaporar, con lo cual vamos a aprovechar también ese vapor que va a liberar para ir cocinando la merluza. Y a mitad de la cocción, bueno, un poco antes de la mitad, le añadiremos también otros 100 mililitros de agua, en ese caso para después al triturar tener una buena textura con la salsa. Así que vamos en principio a utilizar ese vino para cocinar al vapor la merluza. Vamos a dejarle 2 minutos solo con el vino y a continuación añadiremos el agua.
Y mientras está funcionando, han pasado aproximadamente 2 minutos, retiramos un segundito la vaporera, añadimos el agua que os he dicho que nos faltaba una vez que hemos evaporado el alcohol y seguimos cocinando con el vapor de cocinar la salsa nuestro pescado. El tiempo total puede oscilar entre 10 y 15 minutos, dependerá también del grosor de los filetes de pescado. Tenemos ya cocinado el pescado, voy a retirar la vaporera para que lo veáis, que aquí bueno, pues lo vais a ver con muchísima más claridad tenemos y lo vamos a reservar. En este caso, a ver esta agüita que me caiga por una esquina, lo vamos a reservar para terminar primero la salsa. Para triturar la salsa le voy a dar a la función automática turbo, en este caso 3 toques de turbo que irán funcionando sucesivamente. Y aquí tenemos el resultado final de la salsa, que también vamos a ir recogiendo con la espátula lo que se nos ha ido quedando pegado por las paredes antes de servir el plato. Y ahora vamos ya directamente a emplatar nuestra merluza con gambas y salsa de ajo, así que vamos colocando cada ración en su plato. Os voy a servir ahora uno y así pues vemos un poquito el efecto que le podemos dar también al plato. En primer lugar ponemos la merluza y las gambas y a continuación pues tenemos la salsa, que es la salsa de ajo, que cuando está muy caliente recién hecha siempre va a ser un poquito más líquida, como todas las salsas, y después irá engordando. Y como la salsa está riquísima, pues tampoco nos vamos a quedar excesivamente cortos así como en plan decorativo. Evidentemente luego cada uno pues podemos servirlo en una salsera y tendremos a disposición para servirnos más cantidad. Y os voy a dar otra idea para economizar tiempo, completar también el menú y aprovechar esa cocción al vapor en la MyCook Next. Podéis utilizar la parte de abajo del cestillo para colocar unos ramitos de brócoli. No los cortéis muy grandes porque entonces tardan más tiempo, pero si los colocáis y añadís 5 minutos extras a la cocción, que podéis utilizar la bandeja de arriba con el pescado para introducirla más tarde, es decir, podemos ir añadiendo capas a esa cocción y en ese tiempo que aprovechamos porque se cocina todo en diferentes capas, tendríamos también unos ramitos de brócoli al vapor. También nos mantendría esa receta con su bajo contenido en carbohidratos y tendríamos un plato con más color, más completo, y en ese caso pues podríamos decir que el menú, ¿no?, completo, por ejemplo, para la cena o incluso para el mediodía, dependiendo de la cantidad de brócoli que le vayamos a añadir. Así que ya veis cómo cocinar al mismo tiempo diferentes alimentos nos ayuda a ahorrar bastante tiempo en la cocina. Así que espero que lo aprovechéis. Por supuesto que le deis al like, no dejéis de suscribiros al canal y espero seguir viéndoos a todos en los próximos vídeos.